La vida cotidiana se deslizaba entre mis manos como el agua de un grifo mal cerrado. Cada mañana despertaba en la misma cama, con las mismas sábanas que olían a detergente y a rutina. Mi esposo, siempre absorto en su trabajo, apenas me dirigía la palabra antes de salir para su jornada. Era un hombre bueno, pero la chispa del amor se había apagado hace mucho tiempo. Las conversaciones se limitaban a preguntas sobre las compras o el clima. La monotonía me pesaba como una losa. Los días se sucedían entre tareas del hogar y la espera de que algo rompiera la inercia de mi existencia. En Sevilla, la vida parecía vibrar a mi alrededor. Las calles empedradas estaban llenas de vida, especialmente con las festividades que acercaban el verano. El aroma de las tapas en los bares cercanos se mezclaba con el sonido del flamenco en la plaza. Sin embargo, todo eso era ajeno a mí, yo solo era una sombra en mi propio hogar. Una tarde, mientras organizaba algunas fotos familiares para un álbum que nunca llegaría a completar, vi una imagen que me detuvo en seco, el sobrino de mi esposo, sonriendo despreocupadamente en una fiesta anterior. Recordé cómo había sido su risa contagiosa y cómo su presencia iluminaba cualquier reunión familiar. No podía evitar sentir un cosquilleo al pensar en él, era joven y lleno de vida, todo lo contrario a la rutina que me asfixiaba. El día siguiente fue una celebración familiar por el cumpleaños de uno de los primos. La casa estaba llena de risas y música, era un intento desesperado por recuperar esos momentos felices del pasado. Entre abrazos y saludos, vi al sobrino entrar con su energía juvenil que contrastaba con mi propia apatía. Nos encontramos brevemente en la cocina mientras servía tapas, sus ojos brillaban con esa chispa que había olvidado existía. ¿Te acuerdas de aquellos días en la playa?, preguntó, rompiendo el hielo entre nosotros. Claro, respondí sintiendo un nudo en el estómago. Esa conversación sencilla despertó recuerdos dulces y olvidados. A medida que avanzaba la noche, me di cuenta de que sus miradas se cruzaban más a menudo. Había algo electrizante en el aire, una conexión silenciosa que crecía entre nosotros sin que nadie más lo notara. Mi corazón latía más rápido cada vez que reía o cuando nuestros brazos se rozaban accidentalmente al pasar por el mismo lugar. Cuando finalmente nos despedimos esa noche, noté cómo mis pensamientos giraban alrededor de él. El camino hacia casa parecía más largo y solitario, cada bache del camino resonaba como un eco de mis propios sentimientos reprimidos. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado frente al televisor, absorto en un programa deportivo. Me saludó sin mirar hacia arriba, su indiferencia era palpable. Mientras él seguía hablando sobre estadísticas y jugadores famosos, yo no podía dejar de pensar en lo vivido esa noche. Días después, mientras preparaba la cena, mi esposo anunció que tenía planeado un viaje de negocios largo, 2 semanas fuera del país. La noticia me golpeó como un balde de agua fría. Por un lado, sentí alivio ante la posibilidad de tener tiempo para mí misma, pero por otro lado surgió esa inquietud sobre lo que podría suceder durante su ausencia. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos eran un torbellino entre lo correcto e incorrecto. La idea del sobrino ocupaba cada rincón de mi mente, sus risas resonaban como música suave contra el silencio opresivo de mi hogar vacío. La mañana siguiente decidí actuar impulsivamente y le envié un mensaje al sobrino para invitarlo a tomar un café antes del viaje de mi esposo. La respuesta llegó rápidamente: claro, ¿dónde te gustaría? Sentí una mezcla de nerviosismo y emoción al leer esas palabras. El café elegido estaba ubicado en uno de esos rincones encantadores del barrio donde las conversaciones fluían tan fácilmente como el café caliente servido por las camareras sonrientes. Cuando llegué allí, él ya estaba sentado esperando con una sonrisa amplia que iluminó todo mi ser. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado?, preguntó mientras tomábamos asiento. Bien, respondí mientras trataba de mantenerme tranquila ante su presencia tan cercana. Las horas pasaron volando entre risas y recuerdos compartidos hasta que nos encontramos hablando sobre nuestros sueños perdidos y anhelos olvidados. En ese momento sentí una conexión intensa, algo dentro mío despertó con fuerza desbordante. Sin embargo, también había una voz interior advirtiéndome sobre los peligros del camino por el cual estaba navegando sin rumbo claro ni mapa alguno.
Pero cada vez que miraba sus ojos brillantes llenos de vida y esperanza, esa voz se desvanecía lentamente. La tarde avanzó cuando finalmente nos despedimos en la puerta del café. Nuestras manos se rozaron brevemente antes de separarnos y esa pequeña chispa encendió algo dentro mío aún más fuerte. Deseo e incertidumbre entrelazados como dos amantes secretos bailando bajo las estrellas. Mientras regresaba a casa sintiendo ese cosquilleo nuevo dentro mío, sabía que debía enfrentar las consecuencias emocionales y decidía continuar este juego peligroso e inexplorado. La noche se cernía sobre Sevilla mientras llegaba a casa, el eco de mis pensamientos resonando en cada rincón de la casa vacía. La luz de la cocina estaba encendida iluminando la mesa en la que tantas cenas se habían compartido, pero ahora parecía un recordatorio de la soledad que me envolvía. Mi esposo aún no había regresado de su viaje de negocios, y el silencio se sentía más pesado que nunca. En mi mente revivía la conversación con el sobrino. Su risa, su mirada intensa y esa chispa en el aire que había surgido entre nosotros. Era un sentimiento nuevo, un soplo de aire fresco en medio de la rutina diaria. Pero también venía acompañado de una culpa abrumadora que no podía ignorar. ¿Qué significaba esto para mí? ¿Para mi matrimonio? La idea de ser descubierta me aterraba. Al día siguiente decidí que debía hablar con él nuevamente. Un café sería el lugar perfecto para charlar sin levantar sospechas. El pequeño café del barrio siempre había sido un refugio para mí, sus paredes estaban llenas de historias y secretos compartidos entre amigos. Con una mezcla de nervios y emoción, le envié un mensaje invitándolo a encontrarnos. El día llegó y mis manos temblaban ligeramente mientras esperaba su llegada. Cuando lo vi entrar, mi corazón dio un vuelco. Su sonrisa iluminó el lugar y por un momento, todo lo demás desapareció. Nos sentamos en una esquina apartada, donde las conversaciones ajenas se desvanecían en el murmullo del café. ¿Cómo has estado?, preguntó él con esa voz suave que siempre me hacía sentir a gusto. Bien, solo ocupada con las cosas de casa, respondí, intentando sonar casual mientras mi mente daba vueltas a lo que realmente quería decirle. La charla fluyó naturalmente entre nosotros, recordamos anécdotas familiares y compartimos risas sobre los últimos acontecimientos en la familia. Sin embargo, la tensión crecía entre nosotros como una marea imparable. Cada vez que nuestras manos se rozaban al alcanzar las tazas, una corriente eléctrica recorría mi cuerpo. Me alegra verte, dijo él al final del encuentro mientras nos dirigíamos hacia la salida. Deberíamos hacer esto más seguido. Su mirada profunda me atravesó como un rayo y fue entonces cuando todo cambió. Sin pensarlo dos veces, me acerqué e impulsivamente lo besé. Nos besamos. Fue un instante fugaz pero cargado de significado, una mezcla de deseo reprimido y miedo a lo que podría suceder después. Cuando nos separábamos, ambos parecíamos aturdidos por lo ocurrido. La realidad nos golpeó con fuerza y el peso del secreto se hizo aún más evidente. No sé qué acaba de pasar, murmuré sintiendo como mi corazón latía desbocado. Yo tampoco, respondió él con sinceridad. Pero no puedo negar lo que siento. Regresé a casa sintiendo una mezcla abrumadora de emoción y culpa. La idea de haber cruzado esa línea era aterradora, sin embargo, no podía dejar de pensar en ese beso y en lo que podría significar para nosotros. Las horas pasaron lentamente mientras intentaba concentrarme en las tareas del hogar. La cena estaba preparada cuando finalmente escuché la puerta abrirse. Mi esposo entró cansado pero sonriente como siempre. A pesar de su presencia cálida en casa, sentí una distancia insalvable entre nosotros esa noche. Mientras cenábamos juntos intenté mantener una conversación normal y superficial sobre su viaje y los planes futuros para el fin de semana. Sin embargo, cada palabra sonaba vacía comparada con la conexión intensa que había experimentado horas antes con su sobrino. La culpa comenzó a consumir mis pensamientos mientras lavaba los platos después de cenar. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta al dejarme llevar por ese impulso momentáneo, o si había arruinado algo valioso e irrecuperable en mi vida matrimonial. Al día siguiente decidí enviarle un mensaje al sobrino para ver cómo estaba después del beso inesperado. ¿Podemos hablar? La respuesta llegó rápidamente, claro. Un torbellino emocional se apoderó de mí al leer sus palabras.
sabía que esta conversación podría cambiarlo todo entre nosotros. Nos encontramos nuevamente en el café unos días después. Esta vez era como si todo estuviera cargado con una energía palpable que no podíamos ignorar. Nos sentamos en nuestra mesa habitual y antes siquiera de intercambiar saludos ya estábamos hablando sobre lo ocurrido entre nosotros. No puedo dejar de pensar en eso, confesó él sin rodeos. Nunca imaginé sentirme así contigo. Mis emociones estaban a flor de piel mientras escuchaba sus palabras. Era como si cada uno supiera exactamente lo que quería decir sin necesidad de explicarlo más allá del simple hecho del beso compartido. Pero también sabía que este camino estaba lleno de espinas y decisiones difíciles por delante. Esto es complicado, respondí finalmente. No quiero lastimar a nadie, especialmente a mi esposo. El silencio se instaló entre nosotros por un momento. Ambos éramos conscientes del dilema moral ante el cual nos encontrábamos, seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderlo todo. A medida que nuestras miradas se encontraban intensamente, sentí como la atracción crecía aún más fuerte entre nosotros. Era difícil resistirse a ello cuando todo lo demás parecía tan vacío a mi alrededor. Decidimos salir juntos a caminar por las calles empedradas después del café. Sevilla estaba vibrante bajo el sol cálido del mediodía y cada rincón parecía estar lleno de vida propia. Sin embargo, yo solo podía pensar en cómo ocultar este nuevo capítulo ante los ojos curiosos del mundo exterior. Mientras paseábamos por la Plaza de España admirando los colores vibrantes del lugar durante las festividades locales, nuestras manos finalmente se encontraron nuevamente entrelazándose suavemente como si fueran dos piezas perdidas buscando encajar juntas por fin. Sin embargo, cada paso hacia adelante también traía consigo el peso creciente del secreto que llevábamos juntos. Era solo cuestión de tiempo antes que alguien comenzara a sospechar algo extraño. Mientras regresaba a casa esa noche con 1000 pensamientos cruzando por mi mente sobre lo ocurrido durante el día, sabía muy bien que este juego recién comenzaba, pero también comprendía los riesgos inminentes involucrados al continuar explorando esta atracción prohibida sin límites claros ni garantías sobre qué sucedería después. La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, creando un ambiente cálido en la cocina. Preparé el desayuno con la mente aún aturdida por lo que había sucedido el día anterior. El aroma del café recién hecho no lograba disipar la confusión que me invadía. Mientras mi esposo leía el periódico, me preguntaba si él sospechaba algo. Pero su mirada se mantenía fija en las páginas, ajeno a mis pensamientos. Con cada bocado de tostada, recordaba la intensidad de aquel momento entre el sobrino y yo. La forma en que sus ojos se encontraron con los míos, el roce casual de nuestras manos. Era un recuerdo que se repetía como un eco en mi mente. ¿Qué estoy haciendo?, me cuestionaba sin respuesta. La atracción era innegable, pero las consecuencias de seguir adelante eran aterradoras. El día transcurrió lentamente. La rutina habitual se sentía aún más pesada después de lo que había experimentado. Las tareas del hogar parecían insignificantes comparadas con la tormenta emocional que llevaba dentro. En un intento por distraerme, decidí dar un paseo por el barrio. Las calles de Sevilla estaban llenas de vida, los vendedores ofrecían sus productos y los niños jugaban en las plazas. Todo parecía tan normal, tan ajeno a mi realidad interna. Al llegar al pequeño café donde había invitado al sobrino, una sensación de nerviosismo me invadió. Me senté en una mesa apartada, observando cómo la gente pasaba sin saber lo que ocultaba mi corazón. Pedí un café y traté de calmarme mientras esperaba su llegada. Cada minuto se sentía como una eternidad. Finalmente lo vi entrar, su sonrisa iluminando el lugar. Me saludó con un gesto despreocupado y se sentó frente a mí. «Hola», dijo con una voz relajada que contrastaba con mi agitación interna. Intenté sonreírle, pero mi mente estaba llena de preguntas sobre lo que significaría este encuentro. «¿Cómo has estado?», preguntó mientras tomaba un sorbo de su bebida. «Bien», respondí, aunque sabía que eso no reflejaba mi realidad. La conversación fluyó entre anécdotas triviales y risas nerviosas, pero había una tensión palpable en el aire. Cada palabra parecía cargada de significado, cada risa era un paso más hacia lo desconocido. A medida que hablábamos, recordé momentos de mi juventud llenos de pasión y deseo olvidados hace mucho tiempo.
El tiempo pasó volando y cuando nos dimos cuenta, habíamos estado hablando durante horas. En ese instante todo parecía posible, las preocupaciones sobre mi matrimonio se desvanecieron momentáneamente ante la posibilidad de algo nuevo y emocionante. De repente nuestras manos se encontraron sobre la mesa al mismo tiempo que nuestras miradas se cruzaban nuevamente. Fue como si el mundo alrededor desapareciera, solo existíamos nosotros dos en ese instante suspendido en el tiempo. Nuestros labios se encontraron en un impulso irrefrenable, fue un beso suave pero cargado de emociones reprimidas. La culpa y la emoción chocaron dentro de mí como olas furiosas contra una roca inamovible. Cuando finalmente nos separábamos, ambos estábamos sin aliento y con los rostros sonrojados por lo ocurrido. Esto es complicado, murmuré tratando de encontrar palabras para describir lo sucedido. Lo sé, respondió él con seriedad, pero no puedo evitarlo. Las dudas comenzaron a asomar nuevamente en mi mente mientras regresábamos a la realidad después del beso inesperado. ¿Qué significaría esto para mí? Para él. Habíamos cruzado una línea peligrosa sin pensar en las repercusiones. A medida que caminábamos juntos hacia la salida del café, noté cómo su mano buscó la mía discretamente entre la multitud. Era un gesto simple pero lleno de significado profundo para ambos. La atracción era palpable y cada vez más difícil de ignorar. Al llegar a casa esa noche el silencio era abrumador, cada rincón me recordaba a mi esposo y a nuestra vida juntos, la monotonía diaria y los momentos perdidos entre las obligaciones domésticas y las rutinas inalterables. Me senté en el sofá tratando de procesar todo lo ocurrido durante el día mientras escuchaba los sonidos familiares del hogar, el ventilador girando suavemente y los coches pasando por fuera. Pero todo eso ya no parecía suficiente para llenar el vacío emocional que comenzaba a crecer dentro de mí. La culpa me asediaba mientras pensaba en cómo todo esto podría afectar a mi matrimonio si llegara a descubrirse esta conexión prohibida con su sobrino. Sin embargo, también había algo liberador al permitirme sentir nuevamente esa chispa olvidada durante años, era tentador seguir adelante sin mirar atrás. Pero sabía muy bien que esta relación secreta traería consigo complicaciones emocionales difíciles de manejar, cada encuentro podría acercarnos más o arruinarlo todo si alguien llegara a enterarse. Esa noche soñé con días pasados llenos de pasión juvenil, recuerdos lejanos emergieron desde las profundidades olvidadas donde habían estado guardados durante tanto tiempo, risas compartidas bajo las estrellas y promesas susurradas al oído en noches cálidas junto al mar. Desperté sintiéndome más confusa que nunca, mis deseos estaban entrelazados con mis responsabilidades familiares y temores personales sobre lo correcto e incorrecto en esta situación complicada. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos e intercambios cargados entre nosotros dos mientras intentábamos mantener nuestras vidas normales intactas ante los demás. Risas compartidas durante almuerzos familiares o conversaciones triviales sobre temas banales para ocultar nuestra creciente conexión emocional detrás del velo del secreto compartido. Cada vez que estaba cerca del sobrino aumentaban mis inseguridades sobre si realmente valía la pena arriesgarlo todo por esta atracción prohibida. ¿Podría ser posible encontrar felicidad genuina o solo estaba buscando escapar temporalmente del vacío emocional? Un día me sorprendió cuando sugirió pasar un fin de semana juntos fuera para alejarnos del bullicio cotidiano. Sus ojos brillaban con emoción ante esa idea audaz e imprudente mientras yo luchaba internamente contra mis propios deseos contradictorios. ¿Era esto solo una locura pasajera o realmente había algo significativo entre nosotros? La decisión pesaba sobre mí como una carga pesada mientras consideraba todo lo que podría perder si decidía seguir adelante con esa propuesta arriesgada. La propuesta de pasar un fin de semana juntos me dejó en un mar de dudas. La idea de escapar, aunque solo fuera por un par de días, era tentadora. Pero al mismo tiempo cada pensamiento me llenaba de culpa. La vida que había construido junto a mi esposo con sus rutinas y costumbres, parecía desmoronarse ante la posibilidad de una aventura. El día siguiente fue uno de esos en que el sol brillaba intensamente sobre Sevilla. Las calles estaban llenas de vida, los aromas de las tapas flotaban en el aire. Sin embargo, yo no podía disfrutarlo. Cada rayo de luz parecía recordarme lo que estaba en juego. Mi esposo había salido temprano para una reunión y yo me encontraba sola en casa, reflexionando sobre mis decisiones. Mientras miraba por la ventana hacia la plaza,
recordé momentos del pasado. Las risas compartidas con amigos en festivales y las noches en las que el mundo parecía lleno de posibilidades. Pero todo eso se había desvanecido con el tiempo. En ese instante decidí enviarle un mensaje al sobrino. ¿Te gustaría venir a casa esta tarde? No sabía cómo reaccionaría. La respuesta llegó rápido: claro, estaré allí. La expectativa creció dentro de mí mientras preparaba el lugar para su llegada. Limpié la mesa del comedor y preparé un par de tapas sencillas, quería que todo estuviera perfecto. Cuando finalmente llegó, su sonrisa iluminó la habitación y me sentí como si hubiera pasado una eternidad desde la última vez que lo vi. Hablamos sobre trivialidades al principio, pero pronto la conversación se volvió más profunda, tocando temas que nunca habíamos abordado antes. ¿Cómo te va en tu trabajo?, pregunté tratando de mantener la normalidad. Bastante bien, respondió mientras jugueteaba con su vaso. Pero a veces siento que necesito más emoción. Las palabras resonaron en mí como un eco familiar. A veces la rutina puede ser asfixiante, dije casi sin pensar. Hubo un silencio tenso entre nosotros antes de que él se acercara un poco más a mí. La distancia se acortó y mis pensamientos comenzaron a nublarse, era difícil resistirse a esa atracción creciente. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa, una corriente recorrió mi cuerpo. Me miró fijamente y su expresión reveló lo que ambos sentíamos, una conexión intensa e innegable. Mis pensamientos se dispararon mientras intentaba encontrar una salida a esta situación incómoda. Pero antes de que pudiera articular alguna palabra sensata, él se inclinó hacia mí y nos besamos. Fue un instante fugaz pero electrizante, los recuerdos reprimidos y los deseos olvidados regresaron como un torrente. La realidad me golpeó después del beso. Este momento no podía ser solo eso, debía haber consecuencias y riesgos involucrados. Sin embargo, decidí dejarme llevar por el impulso del momento. Esa tarde continuamos hablando y riendo como si nada estuviera mal, cada segundo juntos era un pequeño triunfo contra la monotonía que había invadido mi vida diaria. Sin embargo, sabía que este juego tenía límites peligrosos. A medida que avanzaba el día, las horas parecían volar mientras nos sumergíamos más en nuestra conversación íntima. De repente, sin previo aviso ni planificación previa, tomé una decisión audaz: pasamos la noche juntos. La idea estaba llena de emoción pero también cargada de miedo por lo que eso significaría al día siguiente. La noche fue mágica, compartimos historias sobre nuestras vidas y sueños olvidados bajo las estrellas brillantes del cielo sevillano. Cada palabra pronunciada era como un hilo tejido entre nuestros corazones cansados por el tiempo y las expectativas sociales. Sin embargo, al amanecer llegó la cruda realidad: mi vida seguía ahí fuera esperándome con sus responsabilidades y compromisos inquebrantables. Al despertar junto a él sentí una mezcla abrumadora entre felicidad y culpa. Los ecos del beso resonaban aún en mi mente mientras intentaba encontrar el valor para enfrentar lo inevitable: regresar a casa donde mi esposo me esperaba. Al salir juntos esa mañana por la puerta trasera para evitar ser vistos por los vecinos o cualquier conocido del barrio, sentí como cada paso era pesado como plomo, cada latido del corazón sonaba como un tambor marcando el compás del peligro inminente. El regreso fue silencioso pero lleno de tensión. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa cuya consecuencia podría cambiar nuestras vidas para siempre. Mientras caminábamos hacia mi casa, noté algo extraño en su mirada: había incertidumbre mezclada con deseo. Al llegar a casa encontré todo tal como lo había dejado, ordenado pero vacío. El silencio era ensordecedor comparado con las risas compartidas momentos antes. Mi esposo aún no había regresado del trabajo y eso me dio una pequeña tregua para procesar lo ocurrido durante esa noche mágica pero imprudente. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a sentirme inquieta ante la idea de mantener este secreto oculto bajo capas de normalidad cotidiana. ¿Cuánto tiempo podría seguir engañándome? La presión aumentaba dentro de mí mientras lidiaba con mis emociones contradictorias entre el deseo ardiente por el sobrino y el compromiso hacia mi matrimonio. Ese mismo día noté algo diferente en mi esposo cuando regresó a casa. Su mirada estaba cargada con sospechas latentes y preguntas no formuladas flotaban entre nosotros como sombras indeseadas. Intenté actuar natural mientras preparábamos la cena juntos,
sin embargo cada gesto se sentía forzado e incómodo bajo su vigilancia atenta. ¿Todo bien?, preguntó él tras unos minutos llenos de silencios incómodos. Sí, solo cansada, respondí tratando de desviar cualquier sospecha hacia mí misma. Pero sabía que no podría ocultar mis sentimientos por mucho tiempo más. Cada día sería una lucha interna entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de amor prohibido y otro marcado por deberes familiares inquebrantables. Mientras cenábamos en silencio esa noche bajo las luces tenues del comedor, pensé nuevamente en lo arriesgado que había sido todo esto. ¿Podría seguir adelante así? ¿O sería cuestión de tiempo hasta que todo estallara? La noche se hizo más pesada a medida que la cena avanzaba. Las palabras no pronunciadas flotaban entre mi esposo y yo como sombras que se negaban a disiparse. La rutina había tomado el control, y cada bocado de comida era un recordatorio de lo lejos que estábamos el uno del otro. Mientras él hablaba sobre su trabajo, mis pensamientos vagaban hacia el sobrino, hacia los momentos furtivos que habíamos compartido. La culpa me aplastaba, pero había una parte de mí que se rebelaba contra ella. El recuerdo de su risa, esa chispa en sus ojos cuando me miraba, era un bálsamo para mi alma cansada. Sin embargo, la amenaza de ser descubierta se cernía sobre mí como una nube oscura. En un momento de distracción, un amigo del sobrino mencionó algo casualmente a mi esposo en una reunión familiar: ¿no te parece raro que pase tanto tiempo con tu tía? La risa del grupo ahogó la inquietud en su mirada, pero yo lo noté. Esa noche no pude dormir. Las sábanas se sentían más pesadas que nunca y mis pensamientos giraban en torno a esa frase. ¿Qué pasaría si mi esposo comenzaba a atar cabos? La idea de perderlo todo me aterrorizaba. Sin embargo, el deseo por el sobrino seguía creciendo dentro de mí como una llama inextinguible. A la mañana siguiente decidí llamarlo para hablar. La voz temblorosa al otro lado de la línea me hizo sentir viva nuevamente. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo, le dije con un tono que escondía más emociones de las que podía expresar. El café del barrio fue nuestro refugio habitual. Allí, entre las mesas pequeñas y las conversaciones ajenas, nuestras miradas se encontraron con una intensidad renovada. Te he estado pensando, confesé mientras revolvía mi bebida. Él sonrió con complicidad, y eso encendió algo dentro de mí. Yo también, respondió con una sinceridad que me hizo sentir como si volara. A pesar del peligro que corríamos, había una energía palpable entre nosotros que era difícil ignorar. Sin embargo, mientras hablábamos sobre trivialidades y risas compartidas, la culpa volvió a asomarse como un ladrón en la noche. ¿Era esto lo que quería? ¿Un amor clandestino lleno de incertidumbres? La vida cotidiana esperaba por mí en casa, los platos sin lavar y las tareas pendientes seguían allí. En ese instante decidí arriesgarme aún más. Nos besamos, pensé mientras sus labios se acercaban lentamente a los míos en un gesto lleno de promesas y anhelos reprimidos. La calidez de su boca fue un alivio momentáneo ante el frío vacío de mi hogar. Los días siguientes fueron un torbellino emocional. Cada encuentro era un juego peligroso. Cada abrazo robado era una chispa en medio del caos interno que enfrentaba cada vez que regresaba a casa. Mi esposo parecía más distante últimamente, sus ojos reflejaban preocupación y desconfianza. Una tarde soleada decidí invitar al sobrino a pasar el día juntos en Plaza de España durante las festividades locales. El bullicio y la música vibrante nos envolvían mientras caminábamos entre los coloridos puestos de comida y artesanía. Era fácil olvidar el mundo real entre risas y bromas compartidas. Pero esa felicidad fue interrumpida cuando vi a un conocido acercarse, alguien cercano a mi esposo y amigo del sobrino. Su mirada curiosa me llenó de pánico, sabía que debía actuar con cautela. Debo irme, le dije rápidamente al sobrino mientras mis pies comenzaban a moverse hacia otra dirección. Él frunció el ceño por un instante pero luego asintió comprensivamente. No podía arriesgarme a ser vista junto a él por alguien que pudiera contarle todo a mi esposo. Al regresar a casa esa noche sentí el peso del secreto aplastando mis hombros nuevamente. Mi esposo estaba sentado en la sala con su expresión habitual, cansancio mezclado con preocupación y desinterés por cualquier cosa fuera del trabajo. «¿Todo bien?»,
preguntó al verme entrar sin ganas ni energía para ocultar nada. Sí, respondí automáticamente mientras evitaba su mirada inquisitiva. Los días continuaron transcurriendo así, encuentros furtivos llenos de pasión seguidos por noches solitarias donde la culpa me mantenía despierta hasta altas horas pensando en lo que estaba arriesgando. Una semana después, todo cambió abruptamente cuando llegué a casa tras otra tarde con el sobrino llena de risas e ilusiones efímeras. Encontré a mi esposo revisando algo en su teléfono móvil con expresión grave, su rostro reflejaba una mezcla de tristeza e ira contenida. ¿Qué es esto?, preguntó sin levantar la vista mientras sostenía el dispositivo frente a mí como si fuera una prueba irrefutable. Mi corazón se detuvo al ver mensajes entre él y uno de sus amigos sobre mis encuentros secretos con el sobrino. No eran explícitos pero sí lo suficientemente claros para sembrar dudas profundas sobre mi fidelidad. No es lo que piensas, intenté articular mientras sentía cómo las palabras se atascaban en mi garganta como espinas afiladas. ¿Y qué debería pensar? ¿Que estás teniendo una aventura? Su voz resonó fría como hielo, cada palabra golpeando con fuerza mis defensas emocionales ya tambaleantes. La tensión creció entre nosotros como una tormenta inminente, sabía que debía decidir rápidamente cómo responder ante esa situación crítica o perderlo todo por completo. Dame tiempo para explicarte, logré decir finalmente antes de salir corriendo hacia la puerta trasera buscando aire fresco para calmarme antes del inevitable enfrentamiento final sobre nuestra relación rota. Mientras corría hacia el jardín trasero donde solíamos compartir momentos tranquilos bajo las estrellas, sentí como mis decisiones comenzaban a desmoronarse ante mis ojos. Tenía dos caminos frente a mí: seguir adelante con esta relación prohibida o intentar reparar lo roto en casa. Un dilema moral desgarrador al borde del abismo emocional donde nunca imaginé caer tan profundamente. Las luces del jardín brillaban tenuemente creando sombras que danzaban a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de ordenar mis pensamientos. La tarde había comenzado con promesas de tranquilidad, pero ahora estaba inundada de confusión y miedo. La imagen de mi esposo, devastado y decepcionado, se repetía en mi mente como un eco constante. No podía escapar de la culpa que me perseguía. Miré hacia el cielo buscando respuestas en las estrellas que titilaban por encima. ¿Cómo había llegado a este punto? La atracción por el sobrino había sido un juego peligroso, un susurro tentador que me había seducido en momentos de soledad. Pero ahora, la realidad se presentaba cruda y dolorosa. El sonido de pasos me sacó de mis pensamientos. Era mi esposo, su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y desconfianza. ¿Dónde has estado?, preguntó con una voz cargada de tensión. Intenté responder, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Necesito saber qué está pasando entre nosotros, continuó él, acercándose un poco más. La presión del secreto me oprimía el pecho. Cada vez que lo miraba a los ojos, recordaba los momentos felices que habíamos compartido y cómo se habían desvanecido con el tiempo. No es fácil, logré articular finalmente sintiendo cómo la verdad ardía en mis labios. El silencio se instaló entre nosotros como un abismo insalvable. En ese instante el teléfono sonó en el interior de la casa. Era un mensaje del sobrino, una invitación para pasar un fin de semana fuera juntos. Mi corazón dio un vuelco al leerlo, la idea era tentadora pero peligrosa. ¿Quién era?, preguntó él con desconfianza evidente en su voz. Me giré hacia él luchando contra la urgencia de ocultar la verdad. Solo una amiga, respondí rápidamente sintiendo como la mentira me quemaba por dentro. ¿Amiga? ¿Desde cuándo tienes amigas que te invitan a escapadas? Su tono era directo y penetrante, como si cada palabra buscara desentrañar mis secretos más profundos. No es lo que piensas, intenté defenderme mientras sentía que el suelo se abría bajo mis pies. La presión aumentaba, no podía seguir viviendo así entre dos mundos tan opuestos. Necesito saber si hay algo más, insistió él, su mirada fija en mí con una intensidad que me hacía sentir vulnerable. En ese momento comprendí que no podía seguir ocultando lo inevitable. Debía enfrentar mi verdad. Mientras pensaba en cómo confesarle lo que había sucedido entre el sobrino y yo, una parte de mí anhelaba poder compartirlo todo sin miedo a perderlo todo. Pero el miedo a lastimarlo era abrumador. Decidí dar un paso atrás y respirar profundamente antes de responderle nuevamente.
te prometo que hablaré contigo sobre esto. Mis palabras parecieron calmar momentáneamente la tormenta entre nosotros. Sin embargo, sabía que ese momento solo era un alivio temporal, las sombras del secreto seguían acechando cada rincón de nuestra vida juntos. Esa noche no pude dormir, las imágenes del sobrino invadían mis pensamientos como sombras inquietantes. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno con manos temblorosas, recibí otro mensaje del sobrino: ¿te gustaría escaparte este fin de semana? Solo tú y yo. La emoción y la culpa chocaron dentro de mí como olas furiosas contra las rocas. Con cada segundo que pasaba, la decisión se volvía más difícil. El deseo por sentirme viva nuevamente competía ferozmente con el deber hacia mi esposo y la vida familiar que había construido durante años. Finalmente decidí contestar al sobrino: sí. Las palabras salieron antes de poder detenerme, había cruzado una línea sin retorno. Cuando mi esposo llegó a casa esa tarde, noté su mirada cansada pero aún llena de amor por mí. Me sentí culpable al pensar en lo que estaba por suceder ese fin de semana. No podía dejarlo sin respuesta alguna sobre lo que realmente estaba pasando entre nosotros. «¿Podemos hablar?», le dije mientras servía la cena en la mesa familiar adornada con flores frescas del mercado local. Él asintió lentamente mientras tomaba asiento frente a mí, su expresión indicaba preocupación pero también esperanza. «Hay algo importante sobre lo que necesito hablarte», comencé a decirle mientras intentaba mantenerme firme ante sus ojos inquisitivos. Pero justo cuando iba a abrir mi corazón y confesarle todo sobre el sobrino y nuestra relación secreta, sonó nuevamente mi teléfono móvil. El sonido interrumpió el aire tenso entre nosotros como un trueno inesperado en un día soleado. Era otro mensaje del sobrino: «Te espero mañana a las 3 para salir». Mi estómago se revolvió al leerlo, sabía que debía decidir qué camino tomar antes de enfrentar esa nueva realidad inminente. «¿Quién es?», preguntó él nuevamente al notar mi rostro pálido e inquieto. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras luchaba contra los sentimientos encontrados dentro mío, la atracción irresistible hacia el sobrino versus los años compartidos con mi esposo lleno de recuerdos entrañables. «Es solo algo del trabajo», logré murmurar mientras trataba desesperadamente de mantener la calma ante sus ojos escudriñadores llenos de incertidumbre e intriga. Mientras cenábamos en silencio tenso esa noche, cada bocado se sentía como una carga, mi mente divagaba entre dos mundos distintos, uno lleno de pasión desenfrenada junto al sobrino y otro marcado por años compartidos junto a quien juré amar incondicionalmente hasta el final de nuestros días juntos. La noche avanzó lentamente hasta llegar al momento crucial donde debía decidir si seguir adelante con esta aventura prohibida o intentar reparar lo roto entre nosotros antes del inevitable colapso emocional. Un dilema desgarrador cuyas consecuencias podrían cambiar nuestras vidas para siempre. Al final del día solo quedaban preguntas flotando sin respuesta: ¿podría realmente romper ese vínculo tan arraigado sin sufrir pérdidas irreparables? ¿O sería este fin de semana fuera junto al sobrino la última oportunidad para sentirme viva nuevamente? En medio del caos emocional creciente dentro mío, mi vida pendiendo entre dos decisiones, sabía que cualquier camino elegido podría llevarme hacia un abismo oscuro e incierto donde ya no habría vuelta atrás. La tensión en casa se había vuelto insoportable. Cada vez que cruzaba miradas con mi esposo, el aire se cargaba de un silencio incómodo. Había comenzado a evitarlo buscando refugio en mis pensamientos y en mis recuerdos del sobrino. Sin embargo, el peso de la culpa me seguía como una sombra. No podía escapar de lo que había hecho ni del dilema que enfrentaba. Una tarde, mientras preparaba la cena, él entró en la cocina con un semblante serio. Su mirada era intensa, y su voz temblaba ligeramente cuando dijo: «Necesito que hablemos». Mi corazón se detuvo un instante, sabía que ese momento había llegado. La verdad había comenzado a desnudarse ante mí, y no podía seguir escondiéndome detrás de las paredes de nuestra casa. «¿Sobre qué?», pregunté tratando de mantener la calma. La cuchara que sostenía en la mano tembló ligeramente. «Sobre ti y sobre lo que está pasando», respondió con firmeza. «He encontrado mensajes en tu teléfono». La revelación cayó como un balde de agua fría. El mundo a mi alrededor pareció desvanecerse por un momento. «¿Qué mensajes?», balbuceé, aunque sabía perfectamente a cuáles se refería.
Las palabras se escapaban de mis labios sin poder contenerlas. No te hagas la inocente, replicó él con un tono desgastado. No soy tonto. He visto cómo miras a mi sobrino. Su voz se quebró al pronunciar esas palabras. El caos estalló dentro de mí. La confusión y el miedo se entrelazaban como una tormenta imparable. No podía permitir que esto terminara así, no quería perderlo todo por una decisión impulsiva. Pero al mismo tiempo, no podía ignorar lo que sentía por el sobrino. Lo siento, dije finalmente sintiendo que esas palabras eran insuficientes para cubrir el abismo que se había abierto entre nosotros. No quise lastimarte. Él me miró fijamente como si estuviera tratando de leer mi alma. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué queda entre tú y yo?, preguntó con tristeza. En ese momento comprendí que no solo estaba lidiando con las consecuencias de una relación prohibida, también estaba enfrentando la realidad de un matrimonio desgastado por la rutina y la falta de conexión emocional. Las risas compartidas habían desaparecido hace tiempo, dejando solo ecos vacíos. La noche cayó sobre Sevilla mientras las luces del barrio comenzaban a brillar tenuemente a través de las ventanas. Me senté en el sofá, sintiendo como cada segundo se convertía en una eternidad mientras mi esposo aguardaba una respuesta que no sabía si tenía dentro de mí. Necesito tiempo para pensar, murmuré al final, sintiendo como cada palabra pesaba más que el anterior silencio. Él asintió lentamente, resignado pero herido. Se dio la vuelta y salió de la habitación dejando tras de sí una atmósfera densa y opresiva. La decisión estaba hecha, debía confrontar mis verdaderos sentimientos antes de tomar cualquier otro paso. Pero ¿cómo podría hacerlo sin causar más daño? Las horas pasaron lentamente mientras me debatía entre los recuerdos felices del pasado y los momentos intensos vividos con el sobrino. Recordé aquel café íntimo donde nuestras conversaciones habían comenzado a florecer. Cada encuentro parecía llevarme más cerca del abismo del deseo prohibido. La imagen del sobrino sonriendo ante mí resonaba en mi mente como una melodía incesante. Un par de días después decidí llamarlo para aclarar las cosas entre nosotros antes del fin de semana planeado juntos. Al otro lado del teléfono, su voz sonaba ansiosa pero también llena de confusión. Hola, dijo al contestar. ¿Todo bien? No realmente, respondí sin rodeos. Necesitamos hablar. ¿Sobre qué? ¿Sobre nosotros? Su tono era cauteloso pero curioso al mismo tiempo. No sé cómo explicar esto, comencé a decirle mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para expresar lo complicado que todo había llegado a ser. Nos besamos, logré articular finalmente después de unos momentos llenos de titubeos y dudas sobre cómo continuar esa conversación tan delicada. Lo sé, admitió él con un susurro casi inaudible desde el otro lado del teléfono. Pero, ¿qué significa eso para ti? Las preguntas flotaban en el aire como nubes oscuras amenazando con desatar una tormenta emocional aún mayor si no encontraba respuestas pronto. No estoy segura, confesé con sinceridad desgarradora. Nunca había estado tan perdida en mi vida ni tan consciente del dilema moral al que me enfrentaba, seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderlo todo irremediablemente. A medida que avanzaban los días previos al fin de semana planeado juntos, la incertidumbre crecía dentro mío como un monstruo hambriento esperando devorarme entera si no tomaba decisiones concretas pronto. Finalmente llegó el día esperado, me encontré frente al espejo preparándome para salir cuando sonó el timbre. El corazón latía desbocado mientras abría la puerta y ahí estaba él, radiante pero también cargado con una mezcla palpable de nerviosismo e intriga por lo que ese día podría significar para ambos. Hola, dijo sonriendo levemente mientras entraba en casa, su presencia llenó cada rincón vacío dejando atrás toda duda sobre lo mucho que deseábamos estar juntos nuevamente aunque fuera solo por unas horas fugaces lejos del mundo real. Sin embargo, esa chispa inicial pronto se tornó en algo más complejo cuando nuestros ojos se encontraron llenos tanto de anhelo como temor ante lo desconocido que nos esperaba afuera. Un fin de semana lleno potencialmente tanto amor como caos emocional si las cosas salían mal. A medida que nos dirigíamos hacia nuestro destino fuera del bullicio cotidiano, donde podríamos ser simplemente nosotros, la realidad comenzó a golpearme nuevamente. ¿Realmente valdría la pena arriesgar todo por esa conexión ardiente?
Las preguntas seguían atormentándome mientras nos alejábamos cada vez más lejos, sin saber cuánto tiempo nos quedaría antes de enfrentar las consecuencias inevitables e ineludibles por nuestras decisiones pasadas. El viaje en coche se sentía interminable, como si cada kilómetro me acercara más a una decisión que no estaba lista para tomar. La música suave que sonaba en la radio se mezclaba con el murmullo de mis pensamientos, creando una sinfonía de dudas y anhelos. Miré de reojo al sobrino, que conducía con una concentración casi inquietante. Su rostro reflejaba una mezcla de emoción y nerviosismo, y eso solo aumentaba mi confusión. ¿Estás bien?, preguntó él, rompiendo el silencio tenso. Su voz tenía un tono sincero, pero también un matiz de preocupación que me hizo sentir aún más vulnerable. Solo pensando, respondí, intentando ocultar la tormenta interna que me asediaba. La verdad era que cada momento a su lado era un regalo y una maldición. La conexión que habíamos forjado parecía tan intensa como frágil. El paisaje a nuestro alrededor comenzó a cambiar, los edificios de Sevilla dieron paso a campos abiertos y colinas suaves. Era un mundo diferente, uno donde podía imaginar una vida sin las cadenas del pasado. Pero la realidad siempre estaba presente, acechando en cada esquina. ¿Y si esto no es lo correcto?, murmuré finalmente, sintiéndome expuesta al pronunciar esas palabras en voz alta. No sabía si esperaba una respuesta reconfortante o un argumento que me hiciera dudar aún más. Es complicado, admitió él, sus ojos fijos en la carretera. No quiero que esto termine mal para ninguno de los dos. Su sinceridad me tocó profundamente. La lucha interna entre lo que deseaba y lo que debía hacer se hacía más intensa. ¿Era posible encontrar un equilibrio entre el amor prohibido y la lealtad? En ese momento me sentí atrapada entre dos mundos, el hogar donde había construido mi vida y este nuevo camino lleno de promesas inciertas. Al llegar a nuestro destino, el aire fresco del campo nos envolvió mientras salíamos del coche. Era un pequeño refugio alejado del bullicio urbano, rodeado de naturaleza exuberante. El lugar prometía tranquilidad y espacio para reflexionar sobre nuestras vidas. Mientras caminábamos hacia la entrada de la cabaña, el silencio se volvió palpable. Cada paso resonaba con las decisiones no tomadas y las emociones reprimidas. ¿Qué haremos aquí?, pregunté al final, sintiendo cómo las palabras pesaban en el aire como una carga invisible. Podemos hablar, sugirió él con suavidad, o simplemente disfrutar del momento. Sus ojos buscaban los míos con una intensidad que hizo que mi corazón latiera más rápido. La cabaña era acogedora, el aroma a madera fresca llenaba el ambiente mientras entrábamos. Nos sentamos en un pequeño sofá frente a una chimenea apagada, el lugar parecía ideal para compartir secretos o desahogar preocupaciones. A medida que comenzamos a hablar sobre nuestras vidas, las expectativas, los sueños olvidados, la conversación fluyó con naturalidad. Pero había algo más profundo bajo la superficie, ambos lo sabíamos. Era imposible ignorar la tensión palpable entre nosotros. En un instante fugaz, nuestras manos se encontraron sobre la mesa, fue como si el universo hubiera conspirado para acercarnos aún más. Nos besamos, esa chispa encendió algo dentro de mí que había estado dormido durante años. Pero justo cuando creímos encontrar claridad entre nosotros, él retrocedió ligeramente como si hubiera sentido el mismo miedo que yo, no quiero hacerte daño. Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco de mis propias inseguridades. Las horas pasaron mientras hablábamos y compartíamos risas nerviosas, sin embargo cada rayo de sol poniente traía consigo sombras alargadas de dudas e incertidumbres sobre lo que realmente significaba nuestra conexión. Cuando finalmente decidimos salir a dar un paseo por los alrededores, la naturaleza parecía reflejar nuestro conflicto interno, hermosa pero llena de espinas ocultas. Mientras caminábamos por senderos rodeados de árboles altos y flores silvestres, sentí como las murallas construidas por años de rutina comenzaban a desmoronarse lentamente. Pero entonces él se detuvo abruptamente ante un claro bañado por la luz dorada del atardecer. No puedo seguir así, dijo con voz firme pero temblorosa al mismo tiempo. Su confesión cortó el aire entre nosotros como un cuchillo afilado. ¿Qué quieres decir?, pregunté con ansiedad creciente mientras mi corazón se aceleraba nuevamente ante su inseguridad evidente. No sé si puedo manejar esto,
Ni siquiera sé lo que siento realmente, admitió él con franqueza desgarradora. Las palabras colisionaron contra mí como olas rompiendo en la orilla. Había esperanza mezclada con temor en su voz. La verdad era innegable, ambos estábamos atrapados en esta maraña emocional sin saber cómo salir ilesos. El peso de nuestras decisiones comenzó a aplastarme lentamente mientras contemplábamos juntos ese horizonte lleno de posibilidades inciertas. Sin embargo, antes de poder procesar sus palabras o formular una respuesta coherente, escuchamos ruidos lejanos, voces familiares resonando entre los árboles cercanos. La realidad nos alcanzó rápidamente, nuestros momentos juntos estaban contados y pronto tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestra elección. Debemos irnos, dije rápidamente mientras mi mente corría desenfrenada buscando soluciones rápidas para evitar ser descubiertos por aquellos conocidos que se acercaban sin saber nada sobre nuestra situación clandestina. Él asintió con gravedad mientras nos dirigíamos hacia la cabaña nuevamente. Cada paso resonaba como un tambor dentro de mí mientras la adrenalina corría por mis venas ante lo inevitable. Debíamos regresar al mundo real donde todo estaba en juego y ninguna decisión sería fácil ni indolora. Pero antes de cerrar definitivamente esa puerta detrás nuestro, un último vistazo atrás, me di cuenta, este viaje no solo había sido físico sino también emocional. Y ahora enfrentaría las repercusiones no solo por mis acciones, sino también por lo que significaban para mí esas elecciones hechas bajo cielos despejados llenos de promesas vacías. El eco del pasado me perseguiría mientras cruzábamos el umbral hacia lo desconocido.